Quiero contar lo que dice. Ok, vamos a orar si les parece para comenzar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta hermosa noche. Gracias porque nos permites estar hoy acá, Señor, y poder reunirnos nuevamente, de poder aprender de tu palabra. Gracias por la obra que estás haciendo en la vida de Marina, Señor. Síguela completando, sigue obrando hasta que ya esté completamente recuperada. Padre, te pedimos que hables a nuestros corazones a través de tu palabra, que uses mi vida, Señor, y que seas tú, Señor, quien hables a través de la vida que vamos a estudiar hoy, de esta mujer, de lo que tú hiciste en su vida, Señor, que podamos, esto nos inste a buscarte más, a conocerte más, Señor, Señor, poner en práctica, Padre, el mensaje que tú darás a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, les dije que hoy íbamos a hablar sobre la mujer samaritana. Y esta es una historia que yo quiero decirles, a mí me conmueve sumamente en el corazón. Me dicen si creo que te puedo volver a dar aquí. Creo que no está, me avisan cuando ya estén viendo, en un segundo. Sí, ya sé qué es lo que pasa con esto. Ajá, Safari. Ahora sí la ven, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces, a mí me conmueve muchísimo esa historia y ahora vamos a ver un poco por qué y vamos a hablar algo acerca del contexto. Creo que esta historia sí la tienen más clara, ¿verdad? Sí, completa. Sí. Sí, dice la Miss. Sí. Yo sé que la Miss también admira mucho a esta mujer. Sí. Bueno, aquí les traigo un mapa un poquito para poner en contexto porque nuestra historia se va a situar aquí, en Sicar, que es territorio de Samaria. Y como ven, por aquí está Jerusalén y por aquí está Galilea, ¿no? Y de hecho, cuando empezamos a leer la historia, dice que Jesús iba de Judea a Galilea, ¿sí? Entonces iba de por acá, de Judea, imagínense desde acá hasta Galilea. Entonces era un largo trayecto el que Jesús iba a hacer con sus discípulos. Esto fue posterior, justo después de que él tuvo la conversación con Nicodemo, y que también empiezan a ver un tema porque Jesús está bautizando gente y entonces hay un conflicto ahí que por qué está bautizando más gente Jesús o no, y Juan dice no, él es el Mesías prácticamente, ¿verdad? Entonces él puede bautizar y nosotros, yo tengo que menguar y que él crezca. Entonces justo sucede eso cuando él viene y dice mejor me voy para allá porque ya recuérdense que decía que un profeta no iba a ser bien recibido en su misma tierra y entonces ya lo estaban empezando a perseguir a Jesús ahí en Judea. Entonces va a empezar a hacer este trayecto y nos vamos a citar un poco en Samaria. Ahora vamos a hacer algunas preguntas que nos van a ayudar a responder. Primero, ¿quiénes eran los samaritanos y por qué esta historia es tan importante? Bueno, primero vamos a ver, ellos eran descendientes de Jacob, ¿sí? Eran también israelitas, pero ellos se habían mezclado con otras naciones durante el exilio. Esto en Segunda de Reyes 17, ustedes pueden leer la historia más completa. Se recuerdan que hubo muchos reyes, que primero que el reino se divide en dos, ¿sí? El reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? Judá prácticamente y casi que el resto de las tribus. Y resulta que cuando el reino del norte, que eran toda la parte como de Israel le llamaban, ¿verdad? Que eran las demás tribus, fueron los que tuvieron todos los reyes malos, ¿verdad? Todos los reyes hicieron todo lo malo delante de Dios, al menos en Judá sí habían algunos reyes que llamaban, o sea, como que se arrepentían y llevaron al pueblo a Dios, pero con recurrencia cada vez más eran más los malos, ¿no? Pero entonces con el pueblo de Israel, este reino de Israel del norte, ahí iba a haber un trato más duro porque ya Dios estaba cansado de ver que de verdad no hacían caso, ¿no? Entonces, como resultado de esto, como el reino estaba dividido, resulta que cuando son conquistados, unos son conquistados por los asirios y otros por los babilonios, ¿sí? Los babilonios eran más estrictos en su conquista, porque los babilonios se llevaban a la gente a su territorio, conquistaban el territorio, pero se llevaban a la gente y tenían que venir y adoptar todas las costumbres de Babilonia. Los asirios no eran tan así. Ellos más bien lo que hacían es como que sacaban gente del territorio, se lo llevaban a otros territorios, traían de otros territorios, los metían ahí y hacían como una mezcolanza de cosas
dejaban de alguna manera que se practicaran ciertas cosas de las religiones y costumbres ahí, siempre y cuando obedecieran al reino y siguieran sus costumbres, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en Segunda de Reyes 2:17? Sí les invito a leer la historia porque se llevan a la gente de Israel y entonces llevan personas de otros pueblos, de un montón de otros pueblos, y empiezan a comérselos los leones, ¿verdad? Y entonces ellos dicen, no, algo está pasando porque de plano que el Dios de esta tierra no se está haciendo lo que a él le gusta. Entonces mandan a llamar sacerdotes y así es como llevan algunos sacerdotes y todo para que les enseñen, pero crecen como con una mezcolanza de tradiciones, de religiones, o sea, aunque adoran a Dios, también adoran a otros dioses, también hacen un montón de cosas, entonces al final hay ahí como un sincretismo súper raro. Y derivado de eso, a diferencia de Judá, que se llevaba a Babilonia, y se recuerdan, ya vimos Esdras, Nehemías, cuando retornan, vienen con este celo de la ley, con adorar solo a Dios, ya han aprendido que adorar a otros dioses no le agrada a Dios, entonces esto, ¿no? ¿Creían los samaritanos en el Dios de Israel? Sí, creían en el mismo Dios. Creían que Moisés había sido un profeta de Dios y creían en el Pentateuco, ¿sí? Para ellos solo el Pentateuco era como el libro de su revelación y que había sido dado para ellos, pero los otros escritos, ¿sí? Todo lo demás que vemos en el Antiguo Testamento ellos no lo tienen, ¿verdad? No lo creen y por lo tanto no reciben ninguno de los profetas menores, mayores, ni salmos, ni de los de sabiduría, nada de eso. Entonces, solo el Pentateuco, y hay como unas pequeñas modificaciones ahí en el Pentateuco que ellos tenían. Y anhelaban al profeta prometido por Moisés, ahí en Deuteronomio 18:18 y varios de esos versículos, Moisés dice, bueno, como ustedes deciden que no quieren hablar conmigo, Dios les dijo eso, ¿verdad? ¿Se recuerdan que el pueblo de Israel dice, ay, no queremos hablar con Dios directamente porque nos da miedo, mejor que hable contigo? Y tú nos dices, ¿verdad? Entonces viene y Moisés dice, bueno, como Dios dice que como ustedes no quieren hablar con él, después les enviará un profeta que los va a restaurar, al que le va a dar su palabra y todo, y se estaba refiriendo al Mesías prometido. Pero fuera de lo que estaba en el Pentateuco no tenían más contexto porque no aceptaban ninguno de los otros libros proféticos ni nada, ¿sí? Otra cosa que ellos consideraban es que, y aquí hay varios versículos donde Dios dice, el lugar donde yo decida morar en el monte donde decía morar, etcétera. Entonces ellos decían que Gerizim, que era un monte que estaba en Samaria, ahí muy cerca de Sicar, era el lugar donde Dios había elegido como el santuario, ¿verdad? A diferencia del monte que decían los israelitas. Entonces, aquí empieza parte de una pelea bien importante entre los israelitas, entre los samaritanos y los judíos, ¿sí? Empieza a haber una trifulca porque obviamente peleaban en qué lugar se debía adorar a Dios, dónde era que realmente Dios recibía la adoración, y bueno, y también por este contraste de los otros pues, tenían muchas costumbres paganas y ya los judíos pues habían desechado eso, ¿no? ¿Qué más? Los samaritanos decían que Israel se había hecho apóstata porque habían movido el santuario de Siquem durante la época del sacerdote Elí. Entonces decían, no, estos se lo movieron, entonces ya ellos son apóstatas y Dios no está con ellos, ¿verdad? Entonces siempre había como ese eterno conflicto con los judíos. Y dice que Juan Hircano destruyó el santuario samaritano en el 128 a.C., imagínense. Y luego los samaritanos dice que esparcieron, huevos puse yo, perdón, eran huesos en el templo de Jerusalén durante la Pascua, y eso fue más o menos como entre el 6 y 7 de Cristo. O sea, imagínense cuán hostiles eran los samaritanos con los judíos. Ustedes saben que los judíos y la ley decía en general que no podían tocar muertos. Entonces, que hubieran llevado huesos al santuario era como profanarlo y como hacerlo impuro, ¿no? Para los judíos, los samaritanos eran considerados como apóstatas e idólatras, entonces eran mutuamente, pensaban ambos que estaban en error y que ni uno tenía, que ellos eran los que tenían la verdad. Sin embargo, algo bien interesante que vamos a ver en esta historia y en realidad en varias cosas es que Jesús sí los consideraba como genuino pueblo del pacto, porque venían, aunque se habían mezclado con otras naciones, con gentiles, venían de la línea de Jacob, ¿no?
Entonces venían de las 12 tribus y entonces sí eran considerados del pacto. Hay un versículo donde dice, como lo llama, cuando dice que tenía que ir por esas otras ovejas, ¿verdad? Perdía esas ovejas que estaban perdidas. Muchos creen que se refiere a los samaritanos, ¿no? Y los samaritanos eran tan hostiles con los judíos, bueno, eran mutuamente, pero tan hostiles con los judíos que no eran nada hospitalarios con ellos. Muchas veces, como Samaria ya vieron que estaba ahí cruzado entre el Menio, cuando los judíos estaban haciendo como peregrinaje o migración por las fiestas, las festividades judías y todas estas fiestas santas, si ellos pasaban por Samaria, los samaritanos no les daban hospedaje. Y en ese tiempo, o sea, era casi que inaudito pensar que alguien no diera hospedaje. O sea, la costumbre era mucho que si venía un peregrino, que se venía alguien de afuera y pasaba la noche por el pueblo, se le tenía que dar hospedaje y se le tenía que abrir las puertas de su casa y velar. Y es más, la responsabilidad era tal que cuando se daba un hospedaje en una casa, el dueño de la casa era como el garante de quien llegaba y moraba ahí, estaba bajo su cuidado y su protección. Un poco lo que vemos cuando pasa con Lot, que él se recuerda a los ángeles y que por eso él cede y da a sus hijas, porque él tenía que ser garante de la seguridad de ellos, ¿verdad? Lo mismo sucede como cuando se recuerdan el levita y su concubina, que pasan a un pueblo y se lo lleva el benjaminita y lo mete en su casa y pues al final terminan dejando a la concubina afuera con tal de que no le pase nada a él y así, ¿verdad? Entonces había una costumbre de ser muy hospitalarios y lo vemos también en la ley que Dios viene y a pesar de que al extranjero se le ponen normas fuertes y todo, pero sí tenían que ser hospitalarios. Entonces el hecho de que los samaritanos no recibieran a los judíos cuando pasaban por su tierra, que más o menos les podía tomar entre 2 o 3 días pasar por Samaria, el viaje, que no fuesen hospitalarios, hablaba de la hostilidad y de esa terrible como confrontamiento que tenían continuamente. Entonces, hasta acá no sé si tienen alguna consulta o si quieren añadir algo con relación a lo que saben de los samaritanos. ¿Vamos bien? Solo tal vez, no estoy segura si lo mencionaste entre lo que dijiste, pero los samaritanos, dijo que sí lo dijiste, pero yo sé que son una mezcla de judío, ¿verdad? Con gentil. Lo mencionaste, ¿verdad? Ok. Sí. Sí, justo. Esto, mira, en Segunda de Reyes 17 en Segunda de Reyes 17 podemos ver un poco el contexto de lo que estás diciendo, que o sea, al final estos sí estaban bien mezclados, ¿no? Y había mucho sincretismo en sus creencias, en sus prácticas. Gracias. Con gusto. Entonces, otros aspectos importantes del contexto que necesitamos saber. La ruta más corta entre Judea y Galilea era Samaria. Vamos a regresar un poquito al mapa que lo puse al principio. Entonces, si acá teníamos Judea y acá tenemos Galilea, o sea, lo más lógico era ir en línea recta, ¿sí? Y es pasarse por acá para llegar a Galilea y eso hacía que el viaje fuera más corto. Pero tenían que cruzar Samaria. Tal era la hostilidad y el conflicto entre los judíos y los samaritanos, que lo que pasa se tornaba como un camino peligroso Samaria, que preferían cruzarse el río Jordán y navegar por el río con tal de llegar a Galilea o bordear por el otro lado. O sea, bordeaban Samaria y no pasaban por Samaria. Imagínense, es como que no sé, tienen que venir de Guatemala a Panamá, pero como no se quieren con Nicaragua, entonces prefieren tomar un barco que vaya y que rodee casi que por el otro lado del mundo. Ahora, pues era una cosa así absurda, pero a ese nivel llegaba el conflicto, ¿sí? Otra cosa es que la gente solía sacar, y esto sí ya más aspectos de la costumbre, solían sacar agua de los pozos
Ajá, agarran por Puerto Rico, algo así, allá, como que se fueron a Puerto Rico y se dan esa gran vuelta por un barco para llegar cuando tal vez podrían haber hecho un viaje directo. Ok, otra cosa es que solían sacar agua al atardecer o muy temprano en la mañana. ¿Por qué? Porque esa era la hora donde era mucho más fresco el clima. O sea, no era donde el sol estaba más fuerte y recuérdense que no era como ahora, ¿verdad? Que abrimos el grifo, la llave, el chorro y que nos cae el agua. No, 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 ahí era de verdad, o sea, llevaban estas vasijas que yo me imagino que por ser barro también pesaban y tenían que irlas cargando en la ida, luego llenarlas de agua, tal vez hasta pues a quedar más y regresar caminando todo el trayecto. Entonces era bastante cansado, era bastante laborioso y por eso es que buscaban las horas como más frescas, ¿no? El conflicto entre estos dos era tan grande que los judíos, como consideraban que los samaritanos eran impuros, precisamente por ese sincretismo, porque ellos decían, no, estos no están adorando al mismo Dios, adoran un montón de dioses y no cumplen la ley un montón. Ellos pensaban que si, por ejemplo, utilizaban los mismos utensilios para beber, si agarraban la vasija y bebían un mismo vaso o algo, el judío quedaba impuro, ceremonialmente impuro, entonces tenía que haber hecho todo el proceso de purificación. Ahora vamos a ver que lo que Jesús hace en realidad les resulta como loco, ¿no? Otra cosa, y esto es más como en la cultura, la mujer podría divorciarse un máximo de 3 veces, ¿sí? Ya más de eso era ser considerado muy moral. Y recordemos que no era la mujer la que decía divorciarse, ¿verdad? Normalmente era el hombre el que le daba carta de repudio, ¿verdad? Para que ella se divorciara o por la muerte de algún marido, pero no era como lo normal que ella se estuviese casando tantas veces, ¿no? Y lo otro es que los maestros religiosos judíos raramente iban a hablar con una mujer. O sea, tendría que ser algo pues muy particular, no a solas. Entonces, esto nos sirve un poco para el contexto ya de nuestra historia. Ahora sí, nos vamos a ir a nuestra historia. Y dice que entonces Jesús iba en camino ya después nos aclara Juan que él estaba solo, que Jesús se había quedado solo porque los discípulos se habían ido a comprar comida, se habían ido a la ciudad, me imagino que a Sicar, a comprar comida, él se queda allí a la par del pozo y se sienta. Jesús estaba cansado, sediento, ¿verdad? Que nos muestra también la humanidad de Jesús. Y, y cuando el Jesús está ahí, viene una mujer y se empieza a acercar, ¿verdad? Una mujer, y él dice que era la hora sexta, que es más o menos como la hora del mediodía, o sea, la hora más caliente del día, donde el sol está como en el apogeo, donde nadie en su sano juicio iba a ir a esa hora a sacar agua. Y algo que llama la atención es que ella va sola, ¿sí? Si se acuerdan, Sephora iban con sus hermanas, a veces, o sea, normalmente solían ir, o no era una hora donde iba a haber más gente, ella estaba ahí sola y llega al pozo, ¿verdad? Que ahí ya nos llama la atención algo de una mujer sola a la hora del mediodía y llega ahí, ¿verdad? Jesús entonces le pide agua, le habla y le dice que le dé agua para beber. Y ella reacciona asombrada, o sea, su primera reacción es como, ¿me estás pidiendo agua a mí? Tú que eres un judío, le hablas, primero soy una mujer, segundo soy samaritana, y me estás pidiendo agua, ¿verdad? Entonces, ella como que reacciona asombrada y entonces le hace ver eso a Jesús, ¿verdad? Ante esto, Jesús le dice como, mira, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías agua, ¿verdad? Entonces la mujer reacciona con algo que comúnmente a cualquiera nos hubiera pasado. O sea, le dice, o sea, todavía tú, o sea, primero me pides agua. Yo que tú y yo no tenemos nada que hablar porque yo soy samaritana, tú eres judío. Aparte yo soy mujer y ustedes saben que la valía de la mujer en ese entonces, los derechos, la mujer no era tan importante. Es que un hombre le hablara a una mujer era como súper raro, ¿no? Entonces Jesús le dice, sí, pero si tú supieras quién soy, tú me pedirías a mi agua. Y ella le dice, pero que usted se cree mayor que Jacob, ¿verdad? Porque ese pozo donde ella estaba era un pozo que Jacob había dejado, y la parte de tierra de Siquem se la había dejado Jacob a José como parte de su herencia. De hecho, en Siquem es donde José pide que se entierren sus huesos, que cuando él muera, les dice, cuando él estaba en Egipto, les dice, por favor, perdón, asegúrense de llevar mis huesos y al final cuando es el éxodo y cuando los israelitas salen de Egipto se llevan los huesos de José hasta que los entierran ahí en Siquem, ¿no? Entonces la mujer le dice,
¿cómo es que usted me dice que yo le voy a pedir agua? ¿Que acaso usted se cree superior a nuestro antepasado, a Jacob, quien fue el que nos dejó este pozo, ¿verdad? Y como quien dice, este pozo, pues que nos ha alimentado y que Dios bendecía, y Jacob que era alguien importante, ¿verdad? Entonces Jesús empieza a tener una conversación bien interesante, porque ella además le dice que cómo él piensa ofrecerle a ella agua si él ni siquiera tiene cómo sacar el agua. Entonces empezamos a ver que ella le hace como preguntas lógicas. Son reacciones lógicas que ella tiene como extrañada a la petición que Jesús le está haciendo, y le dice que Jesús le va a dar un agua diferente, un agua que va a quitar su sed, un agua que le va a dar vida. Y entonces la mujer, pues lo normal que cualquiera hubiera hecho, hubiese dicho, le dice, ok, quiero esa agua, ¿verdad? Yo quiero esa agua porque ya no quiero tener sed. Probablemente en su mente ella pensó, no quiero seguir viniendo al pozo a esta hora, no quiero seguir viniendo a esta hora sola, es muy cansado, es muy laborioso, este sol quema, el calor, etcétera. Aparte que el hecho de que haya ido sola y a esa hora nos hace pensar que ella tal vez estaba escondiendo, ¿verdad? O que estaba siendo rechazada por la sociedad y que no quería estar ahí, ¿verdad? Que no quería encontrarse a nadie, o la gente no le quería hablar, y por eso ella tenía que ir en un momento como eso, ¿no? Entonces ella le dice, yo quiero de esa agua, ¿verdad? Entonces Jesús le da una respuesta bien interesante, porque le dice, ok, está bien, pero llama a tu marido, ¿verdad? Ven con tu esposo y te doy el agua. Y a la mujer inmediatamente le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, es cierto, dijiste la verdad, porque 5 maridos has tenido y con el que estás ahora no es tu marido, ¿verdad? Algunas traducciones dicen como, con el que estás ahora no, como que no es tu marido, o el que ahora es, no es tu marido, que da a entender a que probablemente ella no estaba casada con él, ¿verdad? Entonces, la mujer, cuando ella oye eso, dice, bueno, definitivamente tú eres un profeta, porque me estás diciendo algo que tú no sabes, ¿verdad? Tú no me conoces, tú no sabes mi pasado. Ella se sorprende y dice, este es un profeta. Entonces ella hace algo bien curioso, porque lo que hace es que le pregunta a Jesús y le dice, mira, dime algo, porque ustedes los judíos dicen que se debe adorar allá, en Jerusalén, pero nosotros decimos que aquí en este monte. Entonces, como que ¿dónde se debe adorar, verdad? Si este fue como el monte, y se recuerdan que ellos tenían como, los samaritanos decían, este es el lugar y aquí es donde Dios está, entonces los otros no, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, no, ni te preocupes por eso, porque va a llegar un momento en donde ni siquiera, no va a importar dónde adore, lo que Dios está buscando es adoradores en espíritu y en verdad. Y allí, a raíz de que Jesús le da esa respuesta, Jesús ya le empieza a revelar algo importante. Entonces, la mujer le dice que cuando llegue el Mesías, y ahí es donde vemos que ella como que sí tenía conocimiento de la ley, ¿verdad? De que iba a venir este profeta que creía, le dice, bueno, cuando venga el profeta, ¿verdad? Cuando venga el Mesías, él nos va a explicar todas estas cosas, como que ahí nos va a decir realmente dónde es y cómo se debe hacer, ¿verdad? Entonces Jesús le da una revelación que no lo vemos en otro momento, o lo vemos tal vez muy adelante, pero no así de esa manera. Jesús le dice, yo soy el Mesías. Se le revela completamente. E inmediatamente, cuando Jesús le revela no solo que conoce su pasado, que conoce su vida, que conoce su pecado, que conoce su historia, que la conoce a ella, le revela también que ese Mesías estaba esperando, que lo que ella estaba, con esa duda genuina que ella tenía, que él es el Mesías y que él se la estaba resolviendo, ¿no? A esta reacción, la mujer lo que hace es salir, deja su cántaro, ya no le importa su cántaro, deja su cántaro y sale corriendo a la ciudad a decirle a todos, vengan a ver, hay un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Eso es todo lo que les dice. Me ha dicho todo lo que he hecho, y dice que los hombres creen, dice, wow, si le dijo todo lo que ha hecho, definitivamente que es. Y ella le dice, ¿será este el Salvador? Y entonces una multitud se deja ir a ver, se deja ir a ver a Jesús y le piden que se quede. Jesús se queda 2 días con ellos enseñándoles, y dice que después de eso muchos más creyeron, ya no solo por el testimonio de ella, sino porque escuchan a Jesús, ¿no? Ahí luego vemos que los discípulos vienen, le preguntan que si quiere comer, etcétera,
Pero en general, esta es la historia y es lo que vemos con la mujer. Algunos aspectos importantes que llaman la atención, ¿no? No se menciona el nombre de esta mujer. Y a mí me parece eso súper curioso, porque es una historia que nos quedó en la Biblia, pero nunca nos dice cómo ella se llamaba. Nos cuenta su historia, nos cuenta cómo ella tiene una transformación, pero no nos dice más. Ni nos dice más allá de saber que es samaritana, no nos cuenta más sobre qué fue lo que pasó en su vida en el pasado adicional a lo que ya Jesús le revela. No se dice su nombre, ¿sí? Sabemos que es samaritana, sabemos que estaba sacando agua en la hora más difícil, y que estaba sola. Como había, ya cuando vemos la historia, que había tenido 5 esposos y que algo que eso no era bien visto, podemos pensar entonces que era una mujer realmente rechazada, relegada de la sociedad, despreciada, me puedo imaginar. Supongo que me puedo imaginar cuando ella caminaba por las calles, tal vez las caras que le hacían, no era bien vista, las mujeres no la recibían. ¿Cómo pudo haber estado el corazón de esta mujer, no? Probablemente un corazón muy lastimado, muy herido. No sabemos cuál fue la razón por la que tuvo tantos esposos, si fue que se murieron, no sabemos si fue que la repudiaron y que le dieron carta de divorcio. No sabemos las razones, no sabemos en realidad qué fue lo que provocó su situación. Ella sí sabía de la rivalidad con los judíos, sabía, por lo que vemos, conocía algo de la ley y de la historia, porque sabe de Jacob, sabe que el pozo viene de ahí, sabe que hay un profeta, que hay un Mesías que se había prometido y lo estaba esperando, porque eso fue lo primero, cuando ella dice, este es profeta, que me diga, ¿verdad? Que me cuente, quería saber dónde debía adorarse, ¿no? Obviamente su reacción primera es cómo me ahorro, tal vez la vergüenza, cómo me ahorro este trabajo fatigoso. Había en su alma una necesidad de ser saciada, una necesidad de ser vista, pero no vista con los hombres, con los ojos del que fuese juzgada, no vista de esa manera, ¿verdad? O sea, si nos ponemos a pensar en su estatus, era una mujer que, si uno se pone a pensar en nuestra actualidad, bien podría ser, no sé, una prostituta, una drogadicta, cualquier persona así que para la sociedad tal vez no tiene un valor importante, ¿no? Pero ella sabía también sobre el lugar de adoración y su duda, o sea, a mí me sorprende que lo primero que le pregunta a Jesús, una vez que ella entiende que él es un profeta y le dice, oye, ¿dónde se adora, verdad? ¿Adoramos aquí o no? Entonces, tenía sed de Dios. Ella era una mujer que estaba pensando, bueno, ¿dónde puedo adorar a Dios? O sea, a pesar de que tal vez la sociedad la estaba despreciando, a pesar de que ella se estaba casi que exiliada y que estaba ahí solita, su interés fue querer conocer dónde podía adorar a Dios, ¿no? Y una vez que Jesús se le revela y que ella como que entiende que Jesús la está viendo de otra manera, que le está ofreciendo esa vida eterna, que le está ofreciendo llenar su alma, ella corre. Corre, o sea, ella no se queda paralizada como decir, me guardo este secreto para mí, que lo pudo haber hecho, ¿no? Ella lo que hace es que inmediatamente sale a contarle y a testificar lo que ella acaba de recibir, lo cual nos hace pensar que era una mujer generosa, porque no se quedó con un secreto solo para ella, que pudo haber dicho, como los demás igual no me quieren, yo no les digo. No, ella inmediatamente fue a testificar, probablemente también el testificar de esto, no sabemos si ella lo pensó como, otros van a, tal vez ahora sí me van a recibir la sociedad, ¿no? Pero ella inmediatamente, su primera reacción fue dejar todo e ir a testificar acerca de Jesús, ¿verdad? Otra cosa es, era una mujer sincera, no era una mujer que no escondió su pasado, no escondió quién era ella, porque pudo haberse hecho la loca o decirle cualquier otra cosa a Jesús, pero ella le dijo la verdad, no le dio explicaciones, pero le dijo la verdad y también esa sinceridad le agradó a Dios, ¿verdad? Le agradó a Jesús cuando ella le dijo que él viene y le dice más sobre ella y por eso le hace, yo me pongo a pensar, ¿cómo pudo esta mujer tocar el corazón de Jesús de tal forma que él se le reveló tal cual, ¿no? Que le dijo, yo soy el Mesías. Jesús le revela su pecado y su vida, pero también le revela que él era el Mesías. Le muestra que le ofrece restauración, le ofrece vida eterna, le ofrece saciar esa sed que ella tenía en su alma. Y la vida de esta mujer nos enseña que Dios puede usarnos no importando nuestra condición, no importando nuestro pasado, no importando nada en nuestra vida.
cuando Él transforma, cuando Él viene a nuestra vida, Él puede venir y usarlo y podemos ser instrumentos en sus manos. Ella tal vez no tenía un conocimiento súper teológico, pero Dios la usó inmediatamente al punto que llegaron, no sé cuántos del pueblo, imagínense, invitan a Jesús a quedarse ahí y solo por su testimonio Dios la usa para que más personas pudieran recibir salvación y lleva salvación a un pueblo que estaba también incluso siendo despreciado por los judíos, porque si lo pensamos bien, no solo era despreciado, no solo era ella despreciada por la sociedad, sino que también los judíos no los querían y ella aceptó cuando le dijo, de los judíos viene la salvación, ¿no? Nos muestra y nos revela la vida de ella que Dios viene a rescatar a las ovejas perdidas, ¿verdad? Y que Dios quiere rescatar y ahí es donde empezamos a ver esa extensión, incluso lo vemos en Hechos cuando dice que serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, o sea, cómo se va extendiendo ese plan de salvación para toda la humanidad y que gracias a que podemos ver historias como la de ella, para nosotros, los gentiles, qué bendición saber que nosotros también somos parte de ese redil que Dios quiere y que vino a rescatar. Y bueno, nosotras que ya gozamos de la salvación, ¿verdad? Pero que nos hace ver que no importa la condición de la persona, si la persona cree en Cristo, como lo hizo esta mujer, si tenemos un corazón realmente para con Dios, Él lo va a recibir y Él va a saciar. Por algo Jesús dijo que no había venido por los sanos, sino por los enfermos, ¿no? También nos enseña su vida que no necesitamos mucho para testificar de Dios. El hecho de testificar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, el hecho de testificar cómo Él se nos ha revelado, cómo Él está transformando nuestra vida, ya es suficiente para llevar ese mensaje de salvación, ¿no? Y que puede ser esto lo que Dios utilice y que al final es lo que nos dejó la comisión, ¿verdad? De ir y hacer discípulos. Entonces, podemos testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y eso puede ser lo que Dios utilice para transformar y tocar otros corazones, ¿no? Y en Jesús podemos encontrar lo que nuestra alma necesita, no importando lo que la sociedad haya dicho, lo que podamos haber pasado, las circunstancias tan dolorosas, lo que sea, Él nos puede restaurar, ¿no? Y aquí me gustan estos versículos que eran los que quería resaltar de esta historia, cuando Jesús le dice, ¿verdad? Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. ¿Cuántas veces, y yo sé que acá hablamos porque somos hijas de Dios todos, pero cuántas veces olvidamos esto? Olvidamos quién es Dios para nosotros, el regalo maravilloso que Él nos ha dado de salvación, que Él está ahí, que Él nos está saciando completamente y muchas veces dejamos desviar nuestra mirada y olvidamos que Él es el que nos da esa agua viva, que Él es el que nos da esa plenitud a nuestra alma, que Él es el único que puede saciar nuestra alma y que es un regalo de Él, ¿verdad? Él le dio un regalo a esta mujer que tal vez ella nunca esperó y lo hizo tal vez en un día típico de ella. Probablemente ese día ni esperaba una sorpresa, iba a hacer alguna labor cotidiana. ¿Cuántas veces nosotros no estamos en un día cotidiano donde Dios nos sorprende, donde Dios se nos manifiesta y nos quiere dar o muchos regalos que Él nos da de su presencia y todo, y nosotros a veces no lo vemos tan obvio, ¿verdad? O sea, Él le dijo de varias formas hasta que finalmente ella entendió y a veces nos pasa como ella, ¿verdad? Que no entendemos, pero si entendemos y no dejamos de quitar nuestra mirada de Cristo, wow, recibimos lo mejor, ¿verdad? Para nuestra alma. Esto me hace pensar también en Mateo 5:6, donde dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántas veces tal vez no hemos vivido en nuestra vida temas que a veces podríamos pensar, tenemos esa hambre, esa sed de que haya justicia? Vemos injusticias en el mundo, vivimos cosas en nuestra vida que nos han lastimado, que tal vez han herido nuestra alma, ¿verdad? El mismo pecado que nos ha lastimado, que ha dejado marcas, pero cuando tenemos sed, cuando venimos a Cristo, en Él somos saciados, ¿verdad? Y dice bienaventurados, que es 3 veces dichoso, 3 veces bendito. Nosotras somos bienaventuradas, ¿no? Y la vida de esta mujer nos hace ver que Dios llena de ese favor a cualquier persona, ¿no? Y esta otra, en Juan 4:29, cuando dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? O sea, esa reacción de la mujer tal vez es una de las cosas que a mí más me emociona. Yo me la puedo imaginar
el cambio en su semblante, ¿no? De repente cuando llegó con Jesús, tal vez cabizbaja, tal vez ni hasta de muy buen humor, tal vez con vergüenza, solo como haciendo su labor, y luego ella salir corriendo, gritando de alegría, porque me la puedo imaginar alegre, emocionada, que la gente haber dicho, ¿qué pasó aquí, verdad? Esta no es la mujer que conocemos. Cómo nosotros reflejamos en nuestra vida lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Esa transformación, ven realmente esa alegría, ven realmente, somos de las que testificamos a grande voz lo que Cristo está haciendo en nosotros, damos testimonio de Él, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos, ¿verdad? Ante lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces, este versículo creo que nos enseña mucho porque yo oí una vez decir a mi lesbia, ella fue la primera misionera, ¿verdad? O que fue la primera evangelista. Y yo creo eso, ¿verdad? Que fue una mujer realmente evangelista porque inmediatamente ella no se cayó, sino que llevó el mensaje de salvación. Entonces, esto era lo que traía para compartir. Ahora sí me gustaría abrir el espacio porque que reflexionemos juntas más sobre esta mujer que nos deja, que nos llama la atención de ella. ¿Qué opinan de esta historia? Solo, Scarlett, podríamos Ajá. apagar, cerrarla. La grabación. Déjame, listo.